Bueno, buenas noches. Un honor estar aquí entre ustedes, entre los autores, la editorial, compartiendo un momento tan significativo como es la presentación de un libro y este libro en particular, por múltiples razones. Entre otras porque llevó muchos años elaborarlo y no debe haber sido tarea fácil hacerlo. Muchos dolores. Lo que se dice en este libro está muy bien dicho, y más aún lo que sugiere. Es un libro polifónico que puede admitir un coro de interpretaciones, porque allí hay una parte muy importante de la historia del MLN como organización, por supuesto un marco, un contexto de historia del pasado reciente, de la dictadura en particular. Puede ser abordado desde el punto de vista de las memorias también, incluye varias dimensiones de la misma. Como dice Marisa, puede ser abordado desde el análisis del poder también, y cómo juega este tema de las reconstrucciones de la historia y de las memorias en torno a la configuración del poder en distintos momentos. La prisión política omnipresente y una modalidad particular, original hasta podría decirse, de la prisión política, como fueron las rondas y la categorización de rehenes y rehenas. Y por supuesto puede ser abordado desde las resistencias, y un caso emblemático de un nuevo tipo de resistencias como puede ser un embarazo en situación carcelaria. También es un libro de lo no dicho, de lo no contado, de lo silencio, de lo invisibilizado. ¿Qué dicen los autores? Que no es una crónica, diría yo, tampoco es una reconstrucción histórica documentada, exhaustiva, sino, dicen ellos, una caracterización de la experiencia humana y política que representó la ronda de las rehenes. Voy a ensayar una especie de conversación de espaldas, no porque no nos comuniquemos, sino porque no es una conversación con contrapuntos, pero que de alguna manera en lo que voy a decir, que son algunas de las cosas que hemos estado trabajando en estos últimos tiempos, estoy seguro que dialogan, y espero que así quede en ustedes. Dialoga sobre la construcción del combatiente presente en el libro, sobre la memoria bélica original y reposicionada después en democracia, sobre la prisión, sobre el sistema de castigos, sobre la invisibilización y la impunidad. Parto de la inspiración de algo que Lilian dice allí al pasar en su prólogo: el relato del héroe como protagonista se contrapone a los relatos de la vida. Y otra afirmación que está en el libro que dice: la trama cotidiana de sus vidas es una singularidad de la memoria de las mujeres. Yo me voy a referir un poco a la construcción de época y sus continuidades en democracia, y cómo de alguna manera puede leerse este libro no en la perspectiva circunscripta a la peripecia de una organización política, o no referenciada exclusivamente a los casos particulares que se analizan, sino de alguna manera cómo el conjunto de la sociedad y los más activos dentro de ella en los años 60, 70 y luego estuvieron involucradas en esta atmósfera, en este clima cultural y político de nuestro pasado reciente y por qué no del presente. Los cambios culturales y generacionales verificados en los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, en particular la exaltación de la épica, comenzó a rodear la ejecución de acciones políticas y militares tan arriesgadas como ejemplares, a contrapelo de los bostezos de la siesta liberal y del país de la cola de paja.
Así también sucedió con la renovación de la escala de valores, hacia aquellos valores que acentuaban la valentía, el deber ser y los principios como justificación de conductas radicales, prácticas arriesgadas y modos de vida anti-statu quo. Ese giro cultural y vivencial, muy juvenil, acompañó y a veces se adelantó a sucesivos pasajes en las conductas públicas, individuales y colectivas, del gradualismo a la acción directa, del reformismo a la revolución, de la continuidad del sistema liberal al fin del Uruguay ballista. En contrapartida, el giro liberal hacia el conservadurismo se acompañó de la justificación de posiciones políticas extremas, de la protección de la libertad individual a la defensa del orden y la soberanía interna del Estado, la suspensión de libertades individuales, el estado de excepción y la guerra interna. Dentro de aquellos contextos históricos y modelos sociales dominantes en el Uruguay de los 60, se fomentaron y resaltaron determinados principios éticos entendidos como valores, a la vez que conductas entendidas como valías, encarnadas en prototipos idealizados de personalidades que alentaban al común de los mortales a adoptar posiciones y prácticas consideradas ejemplos a seguir o a imitar, y premiadas socialmente de distintas maneras ante el reconocimiento afectuoso del entorno inmediato, el partido, el grupo, el sindicato, ya sea por la firmeza en la defensa de los principios o la entereza demostrada frente al enemigo, por el compromiso con la causa o el sacrificio personal. Mientras que en los casos contrarios, en lo que estas valías no se demostraban, se penalizaba o estigmatizaba, se rumoreaba, se acusaba, se sancionaba y o denostaba la consideración de propios y ajenos. Dirimir los pleitos en el campo del honor como exigencia de personas ofendidas y dirimir los conflictos en el campo de batalla como respuesta del Estado a los desafíos a su monopolio de la violencia, establecieron una relación de mutua dependencia y complementariedad a partir de prestarse modos del pensar y conductas, algunas provenientes del campo civil y otras del militar, unas de corte caballeresco y otras burocráticas. De esa manera, metáforas, protocolos, técnicas y referentes personalizados de origen o impronta militar migraron para engordar el orgullo de los políticos profesionales, justificar la misión militar como último bastión de la patria o iluminar el discurso revolucionario y las prácticas de la acción directa. En ese contexto social y cultural, las exigencias sociales eran autoexigencias. Las personas debían poseer o adquirir o asumir o educarse en determinados principios ideológicos, con visiones morales, temple, fortalezas y otras cualidades similares para poder enfrentar o llevar adelante con la frente en alto los duros desafíos y también agresiones que las ponían a prueba en el fragor de la lucha. El valor, la entrega, el sacrificio, la coherencia, la fidelidad, la entereza, la intrepidez. La mayoría de estas valías exigidas socialmente y también autoimpuestas representaban una especie de mandato moral o convicción para la acción, ante las que se debía responder sin vacilaciones, jugarse el pellejo, dar la vida, estar a la altura de las circunstancias, rendirse jamás. Uno de los rasgos más significativos de la época, a nuestro entender, fue la democratización del honor. Esto quiere decir que el honor fue dejando atrás su exclusivo origen aristocrático, militar y caballeresco, aquel prototipo del héroe homérico, el combatiente, y extendió su aureola hacia los sectores medios y populares. Esa construcción cultural del honor fue hecha de sacrificios y de un sentido común de época forjado en torno a ejemplos de conductas valientes o víctimas inocentes, encarnadas por hombres y mujeres comunes. La forja por entonces del héroe anónimo, hoy diríamos también heroína anónima, fue quizás la cima mayor que escaló la épica social y luego clandestina. Aquella construcción subjetiva del honor plebeyo que competía simbólicamente con el honor de las élites de raigambre liberal, ya fueran militares, políticas o profesionales. Sin duda que la presencia de lo militar en la esfera de lo público resaltó los brillos del campo del honor, trasladando también buena parte de sus fanfarrias al comportamiento de civiles, incluso sectores insurgentes.
Lo militar está tomado en un sentido amplio, es decir, no se trata solo de analizar el proceso de expansión del protagonismo político y la autonomía de las Fuerzas Armadas en el periodo entre el 68 y el 73. Entendemos ahora lo militar como una lógica política emergente desde la propia sociedad y en el interior de organizaciones no estatales como partidos y grupos. Se trata del traslado de códigos y fórmulas militares como referentes de la política, el simbolismo de las armas, los fierros en la jerga militante, la copia de ciertos formatos organizativos y disciplinarios, así como metáforas y términos castrenses que se incorporaron naturalmente por la vía de la represión al léxico de los militantes y al discurso político. La exaltación del honor y ejemplificación de comportamientos hazañosos, con sus figuras prototípicas, siempre varoniles, tuvo su prolongación y complementación negativa en la construcción del campo del deshonor, la deslealtad, el colaboracionismo, la traición, las conductas inconsecuentes, el no tomar partido, el fallarle a los compañeros, comportamientos y estigmas vergonzantes, constitutivos también de la simbología política de los años 60 y 70, proyectados al extremo por las políticas represivas de la dictadura como un ideal de lo miserable. La dictadura nutrió la negatividad del campo del deshonor a través de la naturalización de discursos estigmatizadores, acusaciones, rumores y la mentira institucional. La aplicación de sanciones penales ejemplarizantes y de castigos estatales extrajudiciales, las torturas denigrantes que provocaron el miedo a contarse, a la exposición pública, a la culpa de los sobrevivientes, aquellas que fueron gradualmente borrando los límites entre el orgullo y la vergüenza, el cuerpo y sus marcas, la palabra y el silencio, ocultar o exhibirse. El decreto y la ratificación parlamentaria que instaura el estado de guerra interno en el 72 institucionalizó definitivamente el proceso de militarización de la política uruguaya. Podría afirmarse que en el origen mismo del fenómeno de la desaparición forzada de personas, en el 71, la primera de ellas, sus ejecutores son comandos encubiertos que inauguran una forma de paraestatalidad represiva antes del golpe de Estado, que tendrá luego su continuidad en plena reorganización terrorista del Estado uruguayo como la forma de Estado clandestino. El estado de guerra, la guerra antisubversiva, operó también como fundamento y legitimación de un tipo de guerra sucia que justificó el accionar paraestatal clandestino encubierto de las Fuerzas Armadas contra los enemigos internos, los propios connacionales, aunque no transcurriera entonces ninguna guerra convencional o de independencia o civil. En ese contexto bélico muy particular, el Estado no reconoció el estatus de fuerzas insurgentes o beligerantes, ni siquiera de combatientes o revolucionarios, a quienes desafiaban el monopolio de la violencia institucional y el orden estatal. Fueron considerados delincuentes comunes, lo que transformaba la guerra antisubversiva en una guerra sucia, en una guerra contra el AMPA. No reconocer el estatus de lo humano en el enemigo, borrar los límites éticos y civilizatorios, traspasar la lógica bélica del combate cuerpo a cuerpo al interior de las personas, a su conciencia, a su intimidad, a sus familias y amistades, marcar sus cuerpos, denigrar su honor. El secuestro en vez de la detención formalizada, el rehén y las rehenas y no presos políticos, la justicia militar por la justicia ordinaria, la existencia de sitios clandestinos y depósitos de prisioneros en vez de cárceles, la tortura continuada y el asesinato con especial ensañamiento en los cuerpos de las víctimas. En este marco tuvo un impacto diferencial la represión y la tortura, más luego la situación carcelaria prolongada en las mujeres presas políticas y en las rehenas. En un trabajo que hace años hicimos en el marco de la Universidad de la República, en el tomo 2 que coordinó este capítulo Graciela Saprissa, ponemos en evidencia, abordamos la dimensión de género de la represión y ponemos en evidencia las formas sexuadas que adquirió la misma y los diferentes códigos para el tratamiento cotidiano de varones y mujeres en los distintos cuarteles y establecimientos carcelarios, el disciplinamiento a través de los reglamentos y las sanciones en punta de rieles, el avasallamiento de sus cuerpos y las manifestaciones psicológicas, las violaciones, manoseos, las miradas lascivas, los alumbramientos y la maternidad en prisión.
Por eso la valoración de las resistencias en los cuarteles y penales, lo que significó el embarazo planificado y la maternidad de Jessie Maki como acto de subversión del orden carcelario y superación del control total de los cuerpos por los militares, y también como acto político que terminó con el sistema de rondas implantado como una nueva modalidad de prisión política. Esto es clave para entender cómo también se generan las esperanzas, los optimismos y rebeldías en situaciones límites. Decíamos en esta investigación de la universidad que la operación de negación de esa presencia de las mujeres como tales perdura más allá del periodo dictatorial. La concepción de la guerra antisubversiva como una guerra total de naturaleza diferente al enfrentamiento bélico convencional se continuó en el tiempo más allá de la existencia de batallas y de resistencias armadas reales en el país. Se continuó como un estado de guerra latente, incluso hasta el presente. Estos son los presentes de las dictaduras en nuestras democracias actuales, sus legados, sus cuentas pendientes, sus microfascismos, sus violencias de género intrafamiliar, lo masculino patriarcal que se resiste a ceder. De allí que para nosotros el ocultamiento, el secreto, la mentira, la falsedad, el rumor, el negacionismo, la invisibilización, el no reconocimiento, ese vivir sin gloria y esperando la muerte, son parte constitutiva, no solo de la represión, no solo de la historia de una organización política, sino de un diagrama de las relaciones de poder que nos involucran hasta el presente. En términos generales, hemos llamado a esa continuidad del diagrama del poder de la dictadura como impunidad, una relación social naturalizada, también degradada y corrompida. En ese marco más profundo y complejo hay que inscribir también lo que sigue intentando responder y denunciar este libro en su primera y en su segunda y en su tercera edición y otras, y también lo que subleva a sus autores, Marisa y Rafael. Esto es, cito, la persistencia de la invisibilización de las rehenas. Muchas gracias. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Esto puede subir o no? ¿Puede subir para que no tenga que bajar? Yo, ¿sube? No, tengo que agacharme nomás. Bueno, lo voy a hacer. Bueno, me siento una cantante. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a Marisa y a Rafael el pequeño gran honor de estar hoy aquí con ustedes celebrando la publicación de este libro una vez más. A diferencia de los autores, a diferencia de quienes hacen unos realmente brillantes estudios introductorios en esta edición, Marisa Silva, aquí presente, y Gracia Liberti, que estaba recién por allí también. A diferencia de ellas, de los autores y por supuesto de Álvaro, yo no me he dedicado al estudio de la historia reciente, ni en la violencia de Estado, o sea que mis reflexiones son lecturas y relecturas que hago de este libro desde el presente. Por eso mi breve intervención en esta noche serán simplemente algunos apuntes sobre por qué, como ciudadana, como mujer, pienso que este libro merece la pena ser leído y releído. Para muchas y muchos de quienes están acá presentes, lo que digo no será novedoso. Escribí estas páginas más que nada pensando en los y las más jóvenes que no vivieron en dictadura o que eran demasiado jóvenes cuando se publicó este libro por primera vez,
o incluso aquellos que entraron por equivocación a esta sala y ahora se están preguntando por qué otra vez más un libro sobre la dictadura y los derechos humanos cuando ya pasó tanto tiempo. Creo que la publicación de Las Rehenes en esta tercera edición ampliada a 11 años de aquella primera edición de 2011 es realmente un acontecimiento no solo importante, sino necesario. Este libro cambió el relato hegemónico sobre la memoria del terrorismo de Estado y con eso resignificó no solo todo lo que había sido dicho antes, sino lo que sería dicho después. Al ponerle nombre a un hecho que había estado allí, casi podría decirse a la vista de todos, pero que nunca había sido nombrado con la contundencia de un sustantivo propio, rehenas, los autores le dieron existencia a lo innombrable. Tan innombrable era que, como señala Marisa Silva en su ensayo preliminar, ni siquiera había un significante que los representara. Hubo que inventarlo, rehenas. Un sustantivo que solo hemos conocido a lo largo de la historia en masculino. Estas rehenes fueron 11 mujeres pertenecientes al MLN Tupamaros que tenían poco más de 20 años en su mayoría cuando fueron detenidas por el aparato represivo. Se llamaban o se llaman Alba Antunes, Cristina Cabrera, Elisa Michelini, Flavia Schilling, Graciela Gri, Jessie Maki, Lía Maciel, María Elena Curvelo, Miriam Montero, Raquel Dupont y Estela Sánchez. Entre junio de 1973 y septiembre de 1976 fueron mantenidas en condiciones especiales, diferentes a las del resto de las presas políticas, y sometidas a todo tipo de vejámenes sin otra finalidad que causarles un daño físico, psicológico y emocional. Violaciones individuales y grupales, golpes, picana, submarino, plantones, patadas, hacinamiento, privación de alimentos, privación de atención médica o atención con grados de sadismo inusitados como operarla sin anestesia, simulacros de fusilamiento, acoso, manoseo, escupidas, exhibición obligada de cuerpos desnudos, mirada acosadora hasta cuando las llevaban al baño y se quedaban observándolas, eyaculación grupal sobre los cuerpos desnudos, obligación de dormir con las manos atadas con alambres, mostrarles cómo tiraban querosén sobre la comida que les enviaban los familiares. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de los que dan cuenta las mujeres que entrevistaron Marisa y Rafael. Otras mujeres presas políticas también sufrieron aberraciones similares, pero en el caso de las rehenas, y esto es lo que las define en parte como tales, se añadió el someterlas a lo que se llamó la ronda, la rotación permanente e ilegal de los lugares de reclusión, sin aviso previo, sin motivo aparente, y agregando al sufrimiento de la tortura el de vivir en un constante estado de incertidumbre y de miedo. Con el retorno de la democracia y el cierre de las cárceles, la conferencia que dieron los presos políticos el día de su liberación en marzo de 1985 quedó para la mayor parte de la gente como imagen hegemónica de la resistencia heroica a la dictadura. Eran 9 hombres que habían sufrido torturas inimaginables, que habían sido rehenes y que se convirtieron a partir de esa imagen en un símbolo totalizador y por lo tanto excluyente de la resistencia. La resistencia tenía cara de varón. No es hasta la publicación de este libro que las rehenas se constituyen como sujetas y como colectivo en el espacio público. Es por eso que la publicación de este libro en el 2011 tuvo un fuerte valor simbólico. Marcó un hito que obligó, como dije, a resignificar el presente, pero también el pasado. Pero este libro es y no es el mismo que se publicó en el 2011. No solo por los excelentes estudios por los que está precedida esta edición, que ya mencioné, de Guillén Solidarte y de Marisa Silva, que realmente valen la pena,
sino porque el contexto de enunciación, de publicación en este caso, el momento histórico, social, político en que se publica, es muy diferente. Muchas cosas han ocurrido en estos 11 años, pero voy a señalar solo dos, sin detenerme en lo evidente, que es la forma en la que se ha incrementado la producción testimonial y académica en torno al tema del terrorismo de Estado. En primer lugar, 11 años atrás estábamos todavía en la llamada era progresista, en un momento en que el camino hacia la reivindicación de los derechos humanos en sus diversas expresiones parecía inocentemente irreversible. Hoy asistimos en el mundo y en la región no solo a un embate contra esos derechos que pensábamos consagrados, sino incluso a posiciones negacionistas, cuando no reivindicatorias, del horror del terrorismo de Estado, no muy lejos de nuestro paisito. Por otro lado, estamos asistiendo a una nueva corriente de los movimientos feministas que presta especial atención a la violencia y a los cuerpos de las mujeres, que intenta deconstruir masculinidades hegemónicas, que aborda el tema de las maternidades desde nuevos ángulos y que a través de estos cuestionamientos ha contribuido a la reflexión del terrorismo de Estado desde otras perspectivas. Este nuevo contexto político y social habilita la posibilidad de formular nuevas preguntas sobre la memoria, sobre el terrorismo de Estado y su nefasto legado aún sin saldar, pero también sobre la deconstrucción de los mitos de las masculinidades hegemónicas consagrados a partir de los relatos sesentistas. Los autores de este libro no son solamente Rafael Sanseviero y Marisa Ruiz, porque los testimonios de las rehenas, sus voces, aparecen permanentemente a lo largo de estas páginas. Las voces de las rehenas se adueñan del texto, se imponen con la fuerza del horror de las palabras, pero al mismo tiempo con una cierta, entre comillas, naturalidad en sus testimonios, que surge tal vez de la necesidad de racionalizar el terror para poder sobrevivir. Es que, como nos recuerdan los autores en el libro, una de las limitantes de la representación del terror es, cito, que la fuerza de la verdad de la memoria zozobra ante la pobreza del lenguaje. La sabiduría de los autores fue, en primer lugar, haber propiciado el lugar de la escucha, para hacer audible lo inaudible y lo inaudito. Escuchar, saber escuchar, pero sobre todo crear las condiciones para la escucha. Eso no es algo dado, es algo que se construye, que se habilita y que exige, como señalan también los autores en el libro, cito, la restricción ética de no revictimizar a las personas ni banalizar las situaciones. Siento que Marisa y Rafael lo supieron hacer. A partir de las voces de las rehenas y también de otros testimonios escritos de presas políticas, buscaron, entre otras cosas, responder algunas preguntas referidas a las trayectorias vitales de las rehenas. Cito, ¿quiénes fueron estas mujeres antes de ser militantes, perseguidas, torturadas, rehenas? ¿Por qué hicieron la opción política por una organización armada en una sociedad que ofrecía muchas opciones de izquierda? Pero también preguntas sobre la racionalidad de la irracionalidad de la tortura sobre los cuerpos de las mujeres. Cito, ¿por qué la ronda comenzó con las mujeres y no con los hombres, cuando el elenco director del MLN era absolutamente masculino? ¿En base a qué criterios se seleccionaron a las rehenas? Y finalmente la gran pregunta, ¿cómo y por qué se produjo el proceso de invisibilización de las rehenas? Las torturas de las rehenas y de otras presas políticas recogidas en este libro tienen como denominador común la humillación a través de la exhibición del poder sobre los cuerpos de las mujeres. Algunos de estos actos, tal vez menores y nunca inocuos, nos hace recordar curiosamente a los dispositivos de producción de poder estudiados por Foucault en Vigilar y Castigar, y que Barran aplicó, entre otras cosas, a la escuela de la época que denominó de la cultura bárbara.
Como los castigos a los niños antes de la reforma bareliana, cuando les ponían orejas de burro, lenguas de trapo y los mandaban pararse en un rincón a la vista de sus compañeros, o se les colgaban carteles humillantes como sucia o burro, en las celdas de estas mujeres se colocaban carteles como asesina, peligrosa, y los cuerpos lacerados eran expuestos en su desnudez frente a la tropa. Pero sobre todo eran sometidas permanentemente a la mirada omnipresente del represor, que invadía como en un panóptico todos los resquicios de los cuerpos, desde los más externos a los más íntimos, en una meticulosa pedagogía de la crueldad. El dominio y laceración de los cuerpos evocado en los testimonios de las rehenes adquiere su punto máximo en el acto de la violación, que supone una dominación no solo física, sino sobre todo simbólica, que solo adquiere sentido por las formas que en nuestra cultura se producen y reproducen los mandatos en torno a la masculinidad. Mandatos que se refuerzan en ámbitos casi exclusivamente masculinos, como lo son o lo han sido tradicionalmente los cuarteles. La violación, como dice Rita Segato, tiene una dimensión de ejercicio de poder vertical sobre la persona, pero también una dimensión horizontal, que es la de exhibir el ejercicio de poder ante una colectividad masculina, una fratría, la tropa, a la cual se pertenece o donde se pretende lograr un lugar de legitimación mayor. Tal vez valga la pena recordar que casi simultáneamente a la primera edición de este libro, un grupo de 28 mujeres expresas políticas denunciaron ante la justicia haber sufrido torturas y violación sexual durante el terrorismo de Estado. De acuerdo a lo que dice una nota de la diaria, esa violencia, estoy citando, fue ejercida a través de agentes de Estado bajo la forma de desnudez forzada, humillación con connotación sexual, violación, amenaza de abuso sexual, explotación sexual y embarazos y abortos forzados, entre otras prácticas que, según los denunciantes, se ejercieron de manera sistemática y coordinada. Ninguno de los más de 100 ex integrantes de las Fuerzas Armadas denunciados ha sido condenado. Después de 10 años de espera, las expresas decidieron elevar la denuncia a la Corte Internacional de Derechos Humanos, pero seguimos esperando que se haga justicia. En cuanto al episodio del embarazo deliberado de Jessie Maki, una de las rehenas, a partir de su relación con otro recluso, surge un capítulo especial en el libro. Especial tanto por la importancia simbólica del hecho como por una circunstancia real, ya que este embarazo significó el fin del rehenato para las mujeres. En el contexto de la represión carcelaria, una mujer que decide por sí y para sí usar su propio cuerpo para engendrar vida en medio de tanta muerte, y lo consigue, constituye un verdadero escándalo que rompe la lógica de los represores sustentada en el dominio de los cuerpos, en especial en el dominio de los cuerpos de las mujeres. Como señalan los autores, cito, el embarazo como resultado de una relación consensuada situaba a Jessie en unos márgenes de resistencia que excedían lo aceptable para la colectividad. Fin de la cita. El embarazo de Jessie hace estallar en pedazos la lógica que podían pretender infalible del control absoluto sobre el cuerpo de las mujeres. De pronto, ese pedazo de carne torturado, humillado, violado, se convierte primero en una panza que crece y luego, a través del imaginario patriarcal, humaniza el resto del cuerpo porque lo convierte en la imagen de la madre, pilar de la cultura patriarcal. La imposibilidad de aceptar que esos dos cuerpos, el violado y el que da vida, son en realidad uno, solo puede resolverse a través de la expulsión del cuerpo extraño, valga el juego de palabras. La cárcel no es lugar para mujeres, les dijeron, y allí terminó el rehenato. Esa niña, a quien Jessie llamó Paloma,
como La Paloma de la Libertad, pero también como el nombre del cuartel donde estaban recluidos, es también una sobreviviente. Finalmente, me interesa señalar que este libro es además un libro que reflexiona desde una perspectiva de género y a través de la experiencia de las rehenas sobre la democracia, su deterioro y los frágiles entramados sobre la que fue construida la salida de la dictadura. Porque la indignación sobre el porqué de la invisibilización de las rehenas lleva a los autores a formular hipótesis sobre el propio funcionamiento del sistema político. Para explicar tanto la existencia de las rehenas como su olvido, los autores arriesgan dos conjeturas, una sobre el momento previo al golpe de Estado y otra sobre el posterior, es decir, la salida democrática. La primera hipótesis es que, y cito, la ronda de rehenes y rehenas solo pudo instituirse en función de un sustrato de violencia que se había instituido durante el periodo previamente o inmediatamente anterior. Lo segundo, referido a ese futuro que empezó a la salida de la dictadura, es que, y cito, la audibilidad y fácil transmisión de las memorias tupamaras masculinas obedece a que su contenido no interpela y más bien fortalece la línea interpretativa del pasado que sirvió como fundamento del prestigio y las decisiones políticas de las sucesivas élites gobernantes. Y aquí termina la cita. Están aludiendo aquí, entre otras cosas, y como se desarrolla en el texto, a la teoría de los dos demonios, que no es interpelada por las memorias masculinas. De este modo, al terminar el libro, nos damos cuenta de que este no es solamente un libro sobre terrorismo de Estado, sobre memoria, sobre mujeres, sino que también es un libro que reflexiona con agudeza sobre las dimensiones de la democracia y sus deudas. Por eso es un libro que merece ser leído y releído ahora más que nunca. Gracias. Bueno, te miro a vos, Alicia. Yo quisiera empezar no agradeciendo, eso vendrá enseguida, sino intentando apersonar aquí junto a nosotras a otras. A Miriam, a Raquel, a María Elena, que cuando presentamos la primera edición en 2012 estaban con nosotros, Jessie ya no estaba, y que desde ya quiero decir que renuncio a llamarlas rehenas y son simplemente aquellas compañeras, como lo son Lía y Alba, que están aquí, porque rehenas es una categoría política y una categoría analítica que no completa para nada lo que es la vida de las personas y en particular de estas personas. Como la condición de presos no completa nuestra vida, ni ninguna otra que provenga de una construcción simbólica externa. También quiero nombrar a otra ausente, Lucía Escariato, mi tía, que también fue presa política y estuvo en primera fila en el 2012. Quiero apersonar también a Sonia Mosquera, a quien hoy le mandé saludos, que no está porque el cuerpo no se lo permite, que fue parte de la construcción de esta investigación y además estuvo comentando en primera fila. Quiero apersonar a mi madre, que también estaba hace 11 años y hoy no puede estar por razones semejantes a las de Sonia. Y también quiero mencionar a Américo Megliónico y a Susana Rostañol, que fueron quienes sostuvieron junto a nosotros el esfuerzo personal de este trabajo, de esta investigación. No porque haya sido un esfuerzo descomunal, pero cualquiera sabe que cuando durante casi una década alguien en un hogar se obsesiona con algo,
hay para sostener. Ahora quiero agradecer a Fin de Siglo por el impulso de esta reedición, a Marisa porque lo tomó con entusiasmo, a Lilian Celiberti y a Marisa Silva Schulze, a Álvaro Rico y a Inés de Torres, porque se tomaron el tiempo para releer, que no es gratis, y en particular en lo que a mí respecta porque me despejaron dudas que tuve clavadas en el medio del pecho desde el momento en que le dije así a Alicia, y no quiero renunciar a explicitarlo. Dudas sobre la reedición. Yo creo que no hay que renunciar a la duda, y creo que está bueno justificar, es necesario justificar por qué uno nuevamente aparece en el espacio público, por qué se dirige a los demás. Es tan fácil en esta época hablar que yo siento la necesidad de justificarlo, sobre todo porque entre la vanidad y el pudor me jugaban sucio. La vanidad de volver con algo que ya había sido dicho. Y el pudor de seguir hablando nosotros en nombre de estas compañeras que integran el corpus de investigación de las rehenas, cuando uno de nuestros desafíos fue justamente ser mediadores, pero otorgarles la palabra. Creo que entre Marisa, Lilian, Marisa, Álvaro e Inés, de alguna manera resuelven este intríngulis, pero que yo sentía la necesidad de compartir con ustedes. Y entonces quiero hacer 3 menciones o 4 de temas que a mí me parece que tienen que ver con el proceso de investigación y con la publicación, que tienen sentido pensarlos en tiempo presente. En primer lugar, este proceso empezó remotamente, ignotamente, con una conversación con Julio Calzada, que anda por allí. No hemos logrado recuperar cuándo, pero fue hace mucho tiempo, fue antes del 2005. Y la investigación se entregó públicamente en el 2012. No voy a hacer un recuerdo de lo que pasaba, pero en el 2005 teníamos la lápida de la impunidad, de 20 años de impunidad solo rota por las marchas del silencio. Y en el 2012 teníamos un segundo plebiscito que había consagrado legalmente la impunidad, y teníamos la certeza de que la única manera en que se podía pretender desmontar todo el sistema cultural que implicaba la impunidad era con muchas luchas, entre otras muchas luchas de memoria. Y en medio de esto fue que tomamos la decisión, que no fue una decisión basada exclusivamente en el sentido de rabia y de justicia por la invisibilización que estuvo presente desde el primer momento. También porque sentíamos la necesidad de hacernos algunas preguntas y de hacer públicamente algunas preguntas que de algún modo horadaran un muro de ese discurso que no solo fortalecía las posiciones de la impunidad, de la derecha, sino que aplastaba completa la historia de la sociedad uruguaya luchando contra la dictadura. Y allí, en la búsqueda de las compañeras, en la identificación y en las entrevistas, fueron naciendo las preguntas. Nuestra primera pregunta fue solamente ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Y las preguntas y las hipótesis interpretativas nacieron de las entrevistas primero y de la compulsa de medios de prensa, de medios escritos, con la guía, como dicen las dos prologuistas, las dos lectoras, Lilian y Marisa, con la guía de la teoría feminista, que fue la palanca que permitió colocar las preguntas que podrían dar alguna respuesta. Voy a tomar solo un ejemplo. ¿Por qué ellas? ¿Por qué ellas puestas en condición de rehenas?
Era un gran misterio, nos decía Ivonne Trías, a quien también quiero recordar en este momento por su intensa cooperación en entrevistas y en el trabajo. Era un gran misterio la salida de las compañeras del penal. Bueno, la teoría feminista nos permitió a nosotras imaginarnos junto con Rita Segato que en el cuerpo de estas compañeras estaba escribiendo un mensaje que no era para ellas, sino que era un mensaje, en primer lugar, para sus pares, para los militares, porque esto ocurrió en el momento en que la facción que tomó el poder durante la dictadura, a partir del año 75, decidió radicalizar la acción represiva. Y en el cuerpo de estas mujeres se escribió un primer mensaje que yo estoy convencido, sigo convencido, que estaba dirigido en primer lugar para las Fuerzas Armadas y estaba dirigido luego hacia toda la sociedad. Y después vinieron los rehenes hombres. Pero la categoría rehenas que nosotros elaboramos explica mucho más el fenómeno político que la recurrencia a la idea del rehén como alguien tomado para evitar que otro haga algo. En todo caso, si había alguien que correspondía a esta categoría, era la compañera Elisa Michelini, que estaba puesta en esa situación para chantajear a su padre, entre otras cosas, para chantajear a su padre, que era una espada denunciando el terrorismo de la dictadura. Fuera de eso, el misterio era absolutamente... Y entonces, ¿dónde se coloca esto? Bueno, yo creo que lo coloco en esa interpretación de la dictadura. Hay muchas formas de interpretar la dictadura, pero hay una, que es que la dictadura fue un proyecto de reeducación emocional de toda la sociedad uruguaya, sobre la base del miedo a la arbitrariedad y a la violencia. Y para lograr esa reeducación, había que hacer un gran escaparate. Fueron las prisiones políticas, fueron los comunicados de todas las tardes de las Fuerzas Armadas, pero había que construir unos significantes concretos. El miedo físico a la tortura y a la muerte, el miedo emocional a la arbitrariedad y a la prisión indiscriminada y al exilio y a la expulsión del país y a la falta de trabajo, y el miedo moral basado en el aislamiento de las personas, no de las que estaban presas y los que estábamos presos, el aislamiento de las personas en la sociedad, construida como un gran atemorizador moral. Entonces, en ese contexto es que las rehenas adquieren cierto significado. Las rehenas, no personas, el hecho político de los rehenatos, de las mujeres y de los hombres. Frente a eso, ¿qué es lo que también descubrimos? Pudimos fundamentar que la resistencia de las mujeres tuvo mucho más que ver con la resistencia de la sociedad que el relato de la resistencia de los hombres. Y no porque los hombres resistiéramos de manera significativamente diferente a las mujeres, que sí hacíamos cosas distintas, pero porque las condiciones de transmisión de lo que pasaba estaban mediadas por la masculinidad. En algún lado, yo creo que en las Laurencias yo levanté la hipótesis de que en lo que tiene que ver con el género, en la prisión a las mujeres, los militares trataban de devolverlas a la condición de género contra la que se habían alzado en su acción política, y a los hombres trataban de sustraernos a nuestra condición, infantilizándonos, minorizándonos, quitándonos el rol del proveedor de la familia y también violentando sexualmente, pero en lo permanente. Entonces, mientras a unos se los sustraía del lugar de género, a otras se las quería devolver al lugar de género. El problema es que cuando se produce la recuperación de la democracia, los hombres entramos rápidamente en nuestro lugar de género, y ese lugar implicaba también invisibilizar a las mujeres. Es decir, así como la mujer está construida por la mirada del hombre en lo sexual, también está construida por la mirada del hombre en lo político. Y esa construcción
da como resultado nada, o en todo caso un espejo deforme del modelo masculino. Entonces, con esta interpretación o con esta línea de investigaciones que nosotros llegamos a muchas de las cosas que acaban de glosar Álvaro e Inés, pero fue en diálogo con las compañeras y fue en diálogo con la historia recabada en muchos lugares. Voy a terminar con una invitación. Estos días hemos conversado con Alba, con Lía, nos hemos comunicado con Estela Sánchez, con Elisa Michelini también, pero no sobre lo que voy a decir. Yo creo que es tiempo de intentar nuevas conversaciones. Tengo a Álvaro acá y puedo decir, todo el repertorio criminal del Estado está bastante descrito en numerosos trabajos y en fondos documentales. Nunca lo suficiente, pero está disponible. Yo creo que sería importante que lográramos empezar a mirar en el repertorio, en la historia del repertorio criminal de la dictadura uruguaya, o empezáramos a mirarlo también como la contracara de una sociedad que de mil maneras construyó los caminos de la desobediencia y de no aceptar ese disciplinamiento sobre la base del miedo. Y entonces, hace pocos días, Gabriel de la Costa, alguien a quien mucho admiro, glosaba a Amparo Menéndez Carrión en su gran trabajo y decía: en la memoria está guardado el conocimiento de otros modos de existencia. Bueno, esto no quiere decir que el tiempo pasado fue mejor, pero sí quiere decir que frente a un presente donde no parece haber demasiados caminos, buscar la memoria de los otros modos de existencia que habitan entre nosotras y nosotros y que están disponibles, puede ser un recurso interesante. Por eso yo invito de verdad a buscar a estas compañeras y a cualquier otra y entablar nuevas conversaciones sobre la experiencia compartida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los concurrentes y las concurrentes. Simplemente todo lo que se tenía que decir se ha dicho. La verdad que las palabras huelgan y solo quedan los agradecimientos. Al igual que Rafael, yo quiero agradecer a Marisa Silva y a Lilian Celiberti, que hicieron excelentes prólogos al libro, y más que prólogos, preciosos comentarios, prólogos y alcances que nos han servido muchísimo y que han estado realmente muy cerca de mi corazón y de mi intelecto. Quiero agradecer a Álvaro Rico y a Inés de Torres por sus comentarios a viva voz, a Rafael, que es el hombre, el hombre del equipo. Como ustedes saben, no puedo perder una ironía que manejo permanentemente en mi vida cotidiana y fuera de mi vida cotidiana. Quiero agradecer a todos los amigos y colegas y gente que quiero muchísimo que están acá presentes, y también quiero hacer una nota personal. Quiero agradecer a mis nietos, a los cuales está dedicado el libro, que están acá, que me han dado las mayores alegrías de mi vida. Y otra nota ultra personal. Entre lo que fue de la primera edición del libro, ahora he vivido momentos de mucha angustia y de mucha tristeza, pero también la vida me ha recompensado con momentos de mucho amor y de mucha esperanza. Gracias a todos y a todas.